Le doy la bienvenida a David Smolansky, exalcalde de Latillo. Él nos acompaña desde nuestros estudios en Washington. Como él mismo lo dice, como tú mismo lo dices, David, desde el exilio. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda la región que sintoniza Conclusiones todos los días. Bien, oye, Voluntad Popular se levanta de esta mesa, deciden ya no participar y estamos viendo los desarrollos contradictorios que, con todo respeto, parecieran un chiste, un mal chiste, una burla, una bufonada, y lo digo con todas las bases después de escuchar cuántas versiones contradictorias hay por parte de la oposición y del oficialismo. David, ¿cómo lo perciben ustedes? ¿Se arrepienten de haber puesto un pie en algún momento en esa mesa? Comparto todos los calificativos, Fernando. De hecho, eres muy elegante al decir con todo respeto. Lo que está pasando en estas horas en República Dominicana es una burla a los venezolanos. Y es una burla por parte del régimen, y es una burla, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Es una burla hacia millones que hoy no tienen que comer. Es una burla hacia millones que hoy no tienen cómo curarse por falta de medicamentos. Es una burla hacia millones que hoy están de luto porque han sido víctimas del AMPA por un régimen que tiene a la inseguridad como una política de Estado. Y es una burla para más de 3 millones de venezolanos que han emigrado en contra de su voluntad, que se han desplazado forzosamente. La comunidad internacional ha sido muy clara. Mostrabas previo a mi entrevista lo que incluso el presidente Santos, ese mismo presidente que hace unos años llamó a Hugo Chávez su nuevo mejor amigo, hoy califica a Maduro como una dictadura. Y ya son muchos gobiernos, como el de Estados Unidos y el de Francia, que han dicho que no van a reconocer las elecciones en Venezuela sin que ni siquiera se haya convocado. Así que de esa forma, pues definitivamente no va a salir nada de República Dominicana, al menos hablo a título personal, y nuevamente pues el régimen y José Luis Rodríguez Zapatero ignoran lo que está padeciendo el pueblo venezolano. Aquí te quiero preguntar, a mí me sorprendió, no sé cuál es tu opinión, como habló el presidente Santos, así de concreto, de duro, ya lo califica abiertamente como una dictadura al garete. Me parece que es la primera vez que el presidente Santos habla así, ¿no? Ha sido tajante, y ha sido tajante porque hoy Venezuela, Fernando, o mejor dicho, hoy el régimen de Maduro no solamente es una amenaza para 30 millones de venezolanos. Hoy tenemos que ver que el régimen de Maduro es una amenaza para cientos de millones de latinoamericanos. Y cuando hablo de latinoamericanos, los principales afectados son nuestros países vecinos, como el caso de Colombia, de Brasil, y también no hay que ignorar las islas fronteras con nosotros, como es Trinidad y Tobago, Bonaire, Curazao o Aruba. En Colombia legalizados hay 550.000 venezolanos, pero cuando calculamos los venezolanos que están indocumentados en Colombia, posiblemente esté cerca de 1 millón. Y son venezolanos que llegan con problemas de nutrición, son venezolanos que llegan incluso con problemas de salud, porque bien sabemos que no tienen cómo alimentarse o curarse en su país. Así que bueno, reconozco y agradecemos desde la Venezuela Democrática pues la declaración tajante que ha dado Juan Manuel Santos a propósito de la visita del secretario de Estado Rex Tillerson a su país. Y es muy importante que el Grupo de Lima, que ha sido una de las iniciativas más relevantes que ha habido en América Latina desde que empezara esta tragedia en Venezuela, pues siga siendo firme en sus pronunciamientos, incluso que pudiese incorporarse más países del Grupo de Lima, que hoy son 14, ojalá el Grupo de Lima pudiese llegar a 20, 22, 25 miembros, y que además se empiece a considerar, Fernando, discúlpame que me extienda en esta respuesta, que así como la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá han implementado sanciones a altos funcionarios del régimen por estar involucrados en violación sistemática a los derechos humanos, entre otras, ojalá también se empiece a implementar lo mismo en varios países de América Latina, como por ejemplo limitar el libre tránsito a estos altos funcionarios que han lavado su dinero en otros países de la región. Es una de los temas que se contemplan, no quiero adelantarme, pero en algunos países se contempla precisamente el limitar la entrada a varios funcionarios, familiares en primer grado y hasta en segundo grado. Aún no ha concretado eso, pero ya está en pláticas la posibilidad de llevarse a cabo, David. Creo que tengo que marcar una pausa, pero quiero hacerte una pregunta antes. La reacción, por ejemplo, del presidente Santos
Quisiera, desde su perspectiva, desde tu perspectiva, me dijeras si es correspondiente a la visita de Tillerson. Y te lo pregunto porque Tillerson en cada una de sus paradas en Latinoamérica, en México, les fue a decir, cuidado con los rusos, ¿no? Cuidado con los rusos y una posible injerencia electoral. Pareciera que trae una agenda muy clara y no puedo pasar por alto que Santos ha hablado como ha hablado el día de hoy porque Tillerson estaba ahí o no. Quiero preguntar, ¿qué opinas tú? Si es esto, si es que viene la línea desde la Casa Blanca a través del secretario de Estado y por eso es que oímos así hablar ahora a Santos, o si tú crees que fue ya un momento honesto y auténtico del mismo presidente Santos, mera coincidencia que haya estado Tillerson. Me lo dices después de la pausa, si te parece, David. Seguro. Desde tu perspectiva. Facebook.com/Conclusiones CNN es la página en Facebook que pongo sus órdenes. Facebook.com/Conclusiones CNN, y donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba, se hace clic ahí. Por supuesto, gracias al trabajo del equipo de CNN en español digital, es que están los contenidos de los programas anteriores, así que aprovechelo. Facebook.com/Conclusiones CNN. De regreso con David Smolansky, exalcalde de Latillo, me acompaña desde nuestros estudios en Washington. David, antes de la pausa te preguntaba, desde tu perspectiva, esta forma de hablar del presidente Santos el día de hoy, como nunca antes lo había hecho, sobre el régimen de Nicolás Maduro o la dictadura, como lo decía él, ¿es por la presencia de Rex Tillerson o crees que es un momento honesto finalmente del gobierno de Santos, del mismo Santos, pues? Yo creo que es la conclusión de lo que ha sido la postura del gobierno que preside Santos desde hace unos meses. Recordemos que Colombia forma parte del Grupo de Lima. Colombia ya ha sido uno de los gobiernos que ha dicho que no va a reconocer la elección presidencial de este año en Venezuela. Además de eso, el presidente Santos bien sabe, no solamente en su ejercicio en la presidencia, sino que era ministro de la Defensa, que el régimen de Chávez en su momento y ahora de Maduro pues está vinculado con el narcotráfico, está vinculado con grupos paramilitares irregulares que inclusive hoy alteran el proceso de paz que él mismo ha buscado, que ha generado esos 550.000 venezolanos que se han ido a Colombia, y por eso, bueno, ya finalmente hoy lo llama una dictadura. Así que creo que al final es la conclusión de lo que se ha venido haciendo desde el gobierno colombiano desde hace unos meses, y nuevamente, pues quienes apostamos a una Venezuela libre, una Venezuela donde haya Estado de Derecho, una Venezuela con instituciones independientes, pues celebramos que el presidente del país vecino haya dado esa declaración el día de hoy. David, voy a cambiar el tema, es decir, vamos a seguir hablando de Venezuela, pero voy ahora a una propuesta de voluntad popular que está en la mesa. Una propuesta que llevaría como nombre Frente Amplio contra la dictadura, el hambre y la corrupción, me parece que es. ¿Correcto? ¿Lo dije bien? Sí, es correcto. Correcto, lo dije bien. Que es aglutinar o poder tener precisamente un frente que esté abierto y que incluya incluso a rectores, a trabajadores, que incluya a todos los frentes para ir en contra precisamente ya de lo que califican como dictadura desde el gobierno de Santos, y ustedes mismos lo han dicho así, el gobierno de Estados Unidos también lo califica como tal. Sin embargo, los tiempos, David, y el poder lograr esa cohesión pareciera imposible en este momento. Por la información. Esta propuesta está en la mesa. Esta propuesta Vida bajo un es la techo primera vez que hoy se habla en un medio de comunicación, tú lo sabes. Chirinos, Lo por la estamos hablando información. aquí. Esta es la propuesta en la que trabaja Voluntad Popular. Este Frente Amplio están tratando de tender puentes. ¿Tienen el tiempo para lograr un frente amplio contra la dictadura, el hambre y la corrupción? Bueno, ya ese Frente Amplio, Fernando, se ha ido adelantando en los últimos años y se ha intensificado en estas semanas. Hay que estar muy consciente que para derrotar a la dictadura en Venezuela, pues hay que ir más allá de los partidos políticos. Necesitamos de los gremios, necesitamos de los sindicatos, de los estudiantes, de los rectores de las distintas universidades y todo aquel venezolano que ha sido
afectado por la dictadura, porque prácticamente hoy no hay ningún venezolano que haya sido afectado por la dictadura. Entonces, en ese sentido es muy importante pues tener a una sociedad bien organizada, a una sociedad que esté dispuesta a retomar las calles, a protestar de manera pacífica y no violenta por el hambre, por la falta de medicinas, por la inseguridad, por el deterioro de los servicios básicos, por los desplazamientos forzosos que se están dando en nuestro país. ¿Pero les da tiempo, David? Y eso, yo sí creo que estamos a tiempo, Fernando, y estamos a tiempo sobre todo por una razón muy importante, que hoy la comunidad internacional nos está dando un respaldo como nunca antes en la historia. Y eso es algo que hay que valorarlo, y especialmente hay que valorarlo para quienes están en República Dominicana. Hoy tenemos el respaldo de los Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea y de la mayoría de América Latina, porque se está entendiendo, y esto es muy importante que quede en la entrevista de hoy, lo que sucede en Venezuela por culpa de Nicolás Maduro no solamente es una amenaza para los venezolanos, es una amenaza para los latinoamericanos, especialmente cuando estamos hablando de un año donde hay elecciones en Brasil, en Colombia y en México. Entonces, mientras hay una dictadura en Venezuela... Mientras hay una dictadura en Venezuela, los latinoamericanos se ven perjudicados. Pero si en Venezuela retomamos la democracia, entonces los latinoamericanos se verán beneficiados. Y yo quisiera leerte, discúlpame que me extiendan esta respuesta, lo que está en estos momentos diciendo, en medio de esta entrevista, el canciller de Chile, que se retiró de la negociación de República Dominicana. Heraldo Muñoz, sí. Heraldo Muñoz acaba de decir, y permíteme leer, en contacto permanente con República Dominicana, enormes presiones para que oposición venezolana firme papel que no contempla garantías de elecciones presidenciales. Presidente Maduro en campaña, partidos opositores no validados, candidatos inhabilitados, etcétera. ¿Algún partido chileno aceptaría esto? Eso es lo que está sucediendo en República Dominicana. Imagínense, claro, si alguien que tuvo el testimonio más vivo de lo que sucede en la isla caribeña, que fue el canciller chileno, definitivamente Maduro y sobre todo Zapatero se ha burlado del pueblo venezolano y nos queda la calle y la presión de la comunidad internacional, y no me cansaré, como lo he hecho antes que me has entrevistado, a darle un mensaje a la Fuerza Armada Nacional, especialmente a los soldados de rangos medios y bajos que hoy padecen los mismos problemas de los venezolanos. Ustedes deben obedecer la Constitución, ustedes deben ponerse al servicio de los venezolanos para de esa forma poder salir del dictador y empezar a tener democracia en Venezuela. Gracias, David Smolansky. Y recordarle a nuestra audiencia que precisamente Chile y México, países acompañantes, decidieron retirarse. Si no estoy equivocado, en México habría salido antes que Chile, después Chile también se habría retirado de esto porque no veían nada serio, ¿no? Así que ahí está. Sin embargo, Heraldo Muñoz de Chile, el canciller, continúa al pendiente y lo expresa a través de redes sociales. David Smolansky, pues al pendiente de ver si los tiempos dan para este frente amplio contra la dictadura, el hambre y la corrupción. Y estamos en comunicación allá en Washington. Muy amable, David. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, buenas noches, David Smolansky, es alcalde de Latillo, desde Washington nos acompañó.